bendiga grandemente, espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy en este nuevo video que estamos subiendo para la gloria de Dios y para la gloria de su Hijo Jesucristo, venimos con este capítulo 24, con este versículo 8, con esta parte 8 de la serie bíblica, viene juicio de Dios sobre la tierra, y en esta ocasión en este video nos toca desglosar el versículo 8. Vamos a empezar con el tema, ¿verdad? Vamos a entrar en la palabra de Dios, pero antes vamos a orar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe a toda su verdad y el Señor nos bendiga día a día y nos ayude a seguir esforzándonos en la gracia y en el conocimiento de su palabra. Amén. Te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por todas aquellas personas que van a ver este video. Sígueles bendiciendo, Señor, y sígueles guiando a toda tu verdad que es tu palabra, Señor. Bendice también sus alacenas, bendice sus trabajos, bendice sus familias, bendice a sus hijos, bendice a sus mascotas, bendice sus alimentos, Señor. También oramos, Señor, delante de tu presencia para que todo aquel que no te conoce, Señor, venga al conocimiento de la verdad, Señor, que es Jesucristo, Señor, porque Cristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que tu palabra declara, Señor, y nosotros creemos en eso porque creemos en el Señor Jesucristo y creemos que todo aquel, Señor, que confiesa sus pecados ante Él y se arrepiente, Señor, es alcanzado para tu gloria, Señor. Bendice a aquellas personas que no te conocen, Señor, y que tu voluntad, Señor, que tu voluntad empiece a trabajar en sus vidas, Señor, para que ellos entren, Señor, entren por la puerta estrecha antes de que tú la cierres, Cristo. Te damos gracias. Gracias, Señor. En esta serie bíblica del capítulo 24 de Isaías vamos en el versículo 8 y vamos a entrar rápidamente en el tema para no hacer rápido, para no hacer tan largo el video. Dice la palabra de Dios que cesó el regocijo de los panderos. Eso es lo que enseña el versículo 8. Dice: cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Otra vez, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Esto es lo que nos enseña el versículo 8 y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos ilumina. Vamos a desglosar este versículo. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través del profeta Isaías. Este libro escrito hace más de 2700 años. Y le damos gracias a Dios por su palabra, porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Él nos advierte para que estemos preparados y no seamos sorprendidos y no podamos decir yo no sabía, porque el Señor siempre nos advierte y siempre nos ayuda cuando viene juicio de Dios. Recordemos que en la Biblia, ¿verdad?, hay diferentes etapas donde siempre Dios advierte a su pueblo y Dios advierte a mucha gente a que venga al arrepentimiento, y Dios advierte siempre a su pueblo antes de que Dios vaya a hacer algo. Siempre le advierte. Amén. Entonces nosotros no podemos decir, porque en la Biblia encontramos en muchas partes de la Biblia cómo Dios cómo Dios les advertía de que antes de que viniera el juicio, Dios los quería sacar. Y Dios quería que todos esos pueblos y todas esas naciones se arrepintieran, pero desgraciadamente muchos jamás quisieron hacer caso, y muchas veces se los llevó el agua o fueron consumidos por la ira de Dios. Pero algo muy importante, ¿verdad?, que debemos de saber es que nosotros estamos a tiempo de venir en arrepentimiento hacia Cristo antes de que caiga este juicio de Dios que viene sobre la tierra. Esto es de suma importancia, tomar todo esto en cuenta y reflexionar y analizar hacia dónde estoy llevando mi vida, hacia dónde quiero llevar mi vida, o qué estoy haciendo realmente con mi vida, si quiero realmente seguir en el pecado, si realmente quiero seguir adulterando, quiero seguirme drogando, quiero seguir robando, o realmente el Señor me está empezando a hablar para que yo enderece mi camino, Él perdone mis pecados y vengan tiempos del Señor, refrigerio para mi vida y para tu vida. Es importante todo esto, ¿verdad?, porque en nuestras vidas, que nosotros conforme nos alejamos más de Dios, tenemos la tendencia siempre a estar pecando más y más y más y más, porque esa es nuestra naturaleza, de estar haciendo más tranzas, de estar robando más, de estar adulterando más, de estar viendo más pornografía. Es que lejos del Señor estamos perdidos y sin esperanza. Eso es algo que nosotros debemos de entender, pero el Señor siempre nos está advirtiendo y nos está ayudando a través de su palabra a entender que viene juicio de Dios sobre la tierra y que no quiere el Señor que tú, y que el Señor no quiere que yo me pierda, sino que yo y tú procedamos al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, que salgamos de ese pecado y que lo dejemos y que nos volteemos y que lo volteemos a ver a Él
y que dirijamos nuestras vidas y que dirijamos nuestros corazones hacia Él, porque sin ninguna duda es tiempo de hacer eso, es tiempo de que nosotros salgamos de nuestra comodidad y que despertamos, de que el Señor nos sacuda y nos ayude para poder alcanzar la salvación de nuestras almas, que es lo más importante en la vida. En esta introducción, en este versículo, vemos que la alegría de los panderos y del arpa son reemplazados por la tristeza y el lamento. Esto es lo que primeramente que vemos, ¿verdad? Que en este versículo 8, que la alegría de los panderos y del arpa son reemplazados por la tristeza y el lamento. Y nosotros realmente, ¿verdad? Vamos a analizar algo. Y es que cuando vamos a un lugar donde se celebra algo y hay una fiesta, es muy común ver cómo la música suena. Es muy común eso. Y es una señal de que la gente está celebrando. Es un evento que los llena de gozo. Todo esto, cuando está celebrando la gente, la gente pone música. La gente, pues es muy común ver esto, ¿verdad? Cuando hay una fiesta, cuando hay un evento, la gente pone música y tú te das cuenta que esa gente está celebrando algo y que hay alegría en ese hogar, que hay alegría en ese evento, que hay alegría en esos lugares donde la música está sonando, ¿verdad? Entonces, y con esto podemos entender que cuando hay alegría y gozo hay música y músicos que tocan instrumentos. Nos damos cuenta, ¿verdad? Porque mucha gente también toca instrumentos y los invitan a tocar a esas fiestas o los contratan. Y es muy común ver esto y la gente, ¿cómo te podré decir? Es una reacción que tiene la gente, ¿verdad? Y dice, estoy alegre, mira, veme, o me estoy celebrando y se ponen la música. Es muy común ver esto en la gente, inclusive entre ti y en mí, que cuando estamos alegres ponemos música, ponemos la música que nos gusta. Pero Isaías describe un cese al regocijo de la música. Esto significa que se ha ido la alegría y el gozo y entra lo contrario, el lamento. Entra lo contrario, que es el lamento. Cuando cesa el regocijo, cuando cesa la música, entra lo contrario, describe Isaías, entra el lamento. También Isaías describe a todos aquellos músicos que viven sin temor de Dios y se alegran no importando lo que pase, centrados en ellos mismos. Y vemos también, ¿verdad?, que Dios ha depositado dones en personas, en músicos extraordinarios, pero no les importa, ellos viven centrados en ellos mismos y no les importa lo que cantan y no les importa lo que hacen, simplemente dan, ¿verdad?, lo que tienen en sus corazones. Pero va a llegar el tiempo que toda esta gente ya no va a poder cantar, ya no va a poder tocar, ya no va a poder hacer lo que tanto les gusta, porque va a cesar todo esto y va a cesar la alegría de los panderos y del arpa, y todo esto va a ser reemplazado por el lamento y la tristeza. Es de suma importancia decir que cuando alguien personalmente celebra algo, hay música, significa que hay alegría. También podemos ver en nuestra actualidad los gobiernos contratan a artistas e invitan al pueblo para que se alegren y festejen juntos. Es muy común verlo esto. Yo creo que alrededor del mundo hace todo esto los gobiernos también, que contratan, o hay temporadas, ¿verdad?, que contratan a grupos muy conocidos y a artistas muy conocidos y convocan al pueblo para que festejen algo, para que festejen lo que les gusta festejar, el día que están festejando. Pero todo esto se acabará, la música se apagará, dando paso al lamento. Este versículo describe un panorama de desolación y caos, donde incluso la alegría se convierte en tinieblas. Pues algo muy importante que nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que cuando el profeta Isaías está hablando de que cese el pandero y ya no habrá más toca los sonidos del arpa, es porque es un cese a la alegría. Y todo esto viene a consecuencia del pecado del ser humano. Amén. Este versículo describe lo siguiente. Primero encontramos el cese al júbilo. Eso es lo primero que encontramos, un cese total al júbilo. El sonido de los panderos se escucha y las arpas que simbolizan la alegría. Y es lo que te comentaba ahorita, que es muy común, ¿verdad?, que cuando estamos alegres ponemos música. En la palabra de Dios, ¿verdad?, el sonido de los panderos y las arpas simbolizan la alegría y la celebración. Pero eso ya no se oirá. Ya no se oirá más. Va a ser un total silencio. Va a haber lamento, va a haber desolación. En el segundo punto, se acaba el estruendo de los que se alegran. Esto es lo que encontramos en el segundo punto. Conforme a lo que dice la palabra de Dios, que se acabó el estruendo de los que se alegran.
no habrá más canciones, y todos aquellos que cantan o tocan instrumentos se lamentarán, porque tú dirás, ¿por qué se van a lamentar? A causa del pecado, a causa de que ellos también acarrearon mucho pecado, fueron fuentes de Satanás usadas para desviar a mucha gente también. Eso es de suma importancia porque hoy vemos en la actualidad cómo la música está siendo pervertida. Está siendo pervertida. Realmente tú escuchas la música de hoy en la actualidad y es una total basura. No digo que toda, pero en general, no digo que toda, pero la mayoría de la música que escuchamos hoy por los artistas que están de moda, los artistas que se han impuesto en esta generación que vivimos, es pura música basura. Son influenciados por Satanás, y todas estas personas se les va a acabar el estruendo, cuando se alegraban, cuando daban conciertos, cuando convocaban a la gente a pecar, se va a acabar. Pero no solo eso, no habrá más canciones, porque el juicio de Dios ya va a estar sobre la tierra y no va a haber tiempo de nada más que ver cómo cae la ira de Dios a causa del pecado del ser humano por no haber entendido que de lejos de Dios estamos perdidos. Desgraciadamente, nosotros cada día nos alejamos más de Dios, no queremos saber nada de Dios, pero queremos más del mundo, queremos más, ¿verdad? Que nuestra carne se la alimentamos con pasiones juveniles, la alimentamos con pornografía, la alimentamos con música basura, la alimentamos con el adulterio, la alimentamos con la fornicación. Y déjame decirte que para todas esas personas viene juicio de Dios sobre la tierra, porque Dios no puede ser burlado. Aleluya. Va a llegar el tiempo en que Dios viene a hacer juicio, y un justo juicio sobre la tierra, un juicio justo sobre la tierra. Debemos de tomar muy en cuenta eso. Toda esta gente que toca instrumentos, se va a acabar el estruendo de ellos, de lo alegre que están. Se van a lamentar y van a decir si era cierto lo que estaba escrito en la palabra de Dios, y si era cierto cuando me predicaban que me arrepintiera y que me volteara a ver hacia Cristo. Pero desgraciadamente, ¿verdad? La gente hoy en estos últimos tiempos que estamos viviendo es cuando más alejado vive de Dios. Está viendo cómo se está poniendo el mundo y no quieren saber nada de Dios. Pero déjame decirte que cuando Dios te está hablando, no debes de endurecer tu corazón, sino lo contrario. Si Dios te está hablando en esta hora es porque quiere salvarte, es porque no quiere que te pierdas, es porque quiere que vengas al arrepentimiento. Aleluya. Y en tercer lugar encontramos que vendrá una conversión. ¿Cómo que vendrá una conversión? Sí, va a venir una conversión, pero de la alegría pasarán a las tinieblas. La gente en estos últimos tiempos, y la gente que le toque vivir este juicio que viene de Dios sobre la tierra, después de que Cristo venga por su iglesia, por su pueblo en el arrebatamiento. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar, si sea 1 año, sean 3 años, sean 4 años, pero después de que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, este es el evento profético que esperamos. Después de esto no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar, pero sin ninguna duda va a haber una conversión de la alegría. Toda esta gente va a pasar de la alegría a las tinieblas. Ya no va a haber más alegría, se va a acabar la música, se va a acabar el arpa, se va a acabar el pandero y va a entrar el lamento por no haber entendido y por no haber comprendido lo que Dios estaba hablando a través de su palabra, de tantos predicadores que te estuvieron hablando, que me estuvieron hablando a través de YouTube, a través de en las calles, a través de cuando tú ibas a la iglesia, o a través de cuando pasabas por la calle, que ahí estaba un predicador predicando que el arrepentimiento es necesario para venir a Cristo, ¿verdad? Y que Cristo perdona pecados, y tú nunca quisiste hacer caso, que en Cristo hay perdón de pecados, tú nunca quisiste hacer caso y dijiste, yo no necesito a Dios, déjame, yo no necesito a Dios, déjame así como estoy. Pero déjame decirte que va a ser demasiado tarde por no haber escuchado la voz de Dios a tiempo. Y todavía hoy en este día que estamos viviendo, y este día que estás viendo este video, Dios te está dando tiempo, y Dios me está dando tiempo para venir y reconocer que somos pecadores en arrepentimiento, y reconocer que necesitamos a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. Vendrá una conversión de la alegría. Van a pasar a las tinieblas, de la supuesta alegría,
porque el mundo es un espejismo. El mundo es un espejismo, solamente es pura apariencia. Tú podrás vivir sin Cristo toda tu vida aparentemente vivir feliz, pero tú puedes ir a una fiesta, tú puedes poner canciones, pero tu alma está perdida y sin esperanza porque necesita de Cristo. Por eso muchas veces no encontramos llenar esos vacíos que tenemos dentro de nuestro corazón, porque no lo podemos llenar con carro, no lo podemos llevar con dinero, no lo podemos llevar no lo podemos llenar con ropa, no lo podemos llenar con nada más que con Cristo y su palabra. Aleluya. Y toda esta gente va a pasar de la alegría a las tinieblas y va a ser realmente lamentable. Va a cesar toda la música, todo el regocijo que tenían se les va a acabar. Toda esta gente que jamás quiso entender que en Cristo hay perdón de pecados y que solamente a través de Cristo se alcanza la salvación, y que se fue tras dioses paganos y que se fue tras lo que ellos quisieron, van a ser juzgadas delante de la presencia de Dios, nos guste o no nos guste, porque así Dios lo ha establecido. Aleluya. Este texto, como otros que ya hemos leído, del capítulo 24, advierte sobre un juicio universal que afectará a toda la tierra. Este capítulo 24 que estamos leyendo versículo a versículo describe una destrucción general donde tanto la tierra como su gente sufrirán las consecuencias de su pecado. Esto es lo que te estoy comentando. Tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué viene juicio de Dios sobre la tierra? Porque tú mismo te estás dando cuenta cómo está el ser humano pervertido, el ser humano alejándose cada día más de su creador, cada día más de Dios, y no solo eso, poniéndose en contra de él. Y por eso es necesario que venga el juicio de Dios sobre la tierra, porque Dios no puede ser burlado. Si tú piensas que puedes engañar a Dios, déjame decirte que el que te engañas eres tú, y a ti mismo te estás engañando, porque Dios todos los días nos está viendo, nos guste o no nos guste. Dios es el que nos ve a diario, y nos guste o nos guste, porque Él es nuestro creador, y Él sabe también cómo volver hacia Él, y el medio que Él ha puesto para volver hacia Él es a su Hijo Jesucristo. No hay otro medio. La Biblia establece que solo a través de Jesucristo podemos reconciliarnos, a través de Jesucristo, y podemos reconciliarnos para volver a Él, a Padre. Escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos. Vamos al libro de Romanos así rápidamente para cerrar este video, para que te des cuenta lo que el Señor Jesucristo te quiere hablar en estos últimos tiempos. Es que sin ninguna duda estamos viviendo en una generación totalmente perversa, donde ya no importa nada, donde los valores morales se han acabado, donde todo se ha ido a la basura. Pero déjame decirte que Dios estableció que hay un medio de reconciliación, y es por medio de Jesucristo. Tú que me estás escuchando, estás a tiempo de volver hacia Cristo. Estás a tiempo todavía de arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor, ayúdame a llegar hacia ti. Ayúdame, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, porque la palabra de Dios es clara y nos dice que viene juicio de Dios sobre la tierra, conforme a lo que está escrito en el libro de Isaías 24. Debemos de entender esto, aleluya, y debemos de pegarnos a Dios todo lo que podamos. Es tiempo de que nosotros ya salgamos, ¿verdad? Y despertemos, y que Dios pueda ayudarnos a salir de ese hoyo en el cual nos encontramos, en el cual nosotros mismos, engañados por Satanás, fuimos arrastrados hacia las tinieblas. Mucha gente dirá: no, yo así estoy bien, tú estás loco, no es cierto lo que tú dices. La palabra de Dios así lo establece, y la palabra de Dios establece que es necesario que tú te arrepientas y que vengas hacia Cristo para que encuentres perdón de pecados, y no solo eso, que encuentres la salvación de tu alma, porque juicio pronto viene sobre la tierra. Eso sin ninguna duda, tú lo puedes ver. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 dijo ahí, ¿verdad? Dijo: y cuando vean esto, y va a haber esto, y va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, se va a levantar nación contra nación, va a haber pestes, va a haber hambre, va a haber terremotos, y esto va a ser el principio de dolores. Todo esto va a empezar, y ya empezó, y a través de este libro de Isaías nos enseña sin ninguna duda que en los últimos tiempos, en la tribulación, así va a ser.
Aleluya. Cuando la gente esté viviendo en la gran tribulación, esto es lo que está escrito para la gran tribulación y dice la palabra de Dios que se acabó el regocijo, se acabó la música, se acabó el gozo. Y en otros versículos, ¿verdad? Hizo que la tierra va a sido devastada, que todo se acabó, que va a ser puro desierto, que va a haber desolación. Es tiempo de voltear a ver a Cristo. Es tiempo de que vengas y salgas de esa gran tribulación que el Señor todavía te está dando tiempo. Aleluya. Justificados, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:1. ¿Cómo podemos volver? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador? ¿Cómo nos podemos reconciliar otra vez para volver hacia Él? El Señor te habla y te dice a través de Romanos 5:1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha establecido Dios en su palabra. Él es el único legislador que puede decirnos qué hacer para volver hacia Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Nadie más que Dios, más que Jehová de los ejércitos, y la Biblia establece que es a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Entonces, antes de que se acabe, ¿verdad? Todo esto, de que entre la gran tribulación, de que Cristo venga en el arrebatamiento por su iglesia, Dios te está dando la oportunidad de que vengas hacia Él. Dios te está dando oportunidad de que entres por la puerta estrecha antes de que Él mismo la cierre, porque cuando Él la cierra, nadie la va a poder abrir. Y aunque tú estés toque y Señor, ahora sí me quiero arrepentir, el Señor te va a decir, no, aléjate de mí, hacedor de maldad, porque te di tiempo, porque la palabra de Dios está escrita y se te predicó la palabra, y la palabra de Dios decía que venía juicio de Dios sobre la tierra y tú no quisiste hacer caso. Hoy estamos a tiempo, querido hermano, tú persona que me estás escuchando por primera vez, si tenemos, ¿verdad?, que arreglar cuentas con el Señor, hoy es el día que el Señor nos ha dado es el día que ha llegado a tu vida la salvación, y es el día que el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, para que vengan tiempos de refrigerio de Cristo. Aleluya. Con esto encontramos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Como te estaba comentando, que a través de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Dios nos está dando la oportunidad y nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo porque viene juicio de Dios sobre la tierra. El profeta Isaías, en ese tiempo, ¿verdad?, veía cómo el pueblo de Israel se alejaba y se alejaba más de Dios en vez de acercarse. Se estaban alejando más. Y estas visiones que tuvo el profeta Isaías en los últimos tiempos, por la iniquidad de la gente, por la iniquidad del pueblo de Israel, van a tener que entrar en la gran tribulación y pasar este proceso tan tremendo. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Claramente hoy lo vemos. La gente alrededor del mundo no quiere saber nada de su creador. Hoy la gente alrededor del mundo no quiere saber nada de su creador. Tú puedes predicar en la calle y pueden llegar las personas a agredirte, pueden llegar las personas a decirte que te calles porque no quieren saber nada de Dios, pero es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea predicada y muchos sean alcanzados, pero hay muchos que no quieren saber nada de su creador, no quieren saber nada porque están cómodos en su pecado, porque Satanás totalmente los ha cegado, los ha engañado y los está arrastrando hacia el infierno. No quieren saber nada de su creador y se inclinan a la idolatría. Prefieren la idolatría, prefieren a seguir dioses paganos. Vemos aquí en México, ¿verdad?, tanta idolatría. Vemos tantas cosas tan malvadas y tan perversas de parte del ser humano, que en vez de acercarse a Dios, se están alejando más de Él. Se acercan más a la idolatría, se acercan más al pecado desenfrenado, que cada vez hunde más al mundo. El pecado desenfrenado que cada vez hunde más al mundo. Las leyes que se están aprobando, ¿verdad?, alrededor del mundo. Cómo se están aprobando tantas leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Como el ser humano dice, yo soy Dios, tú no eres Dios, tú no me mandas, déjame yo ser como soy. Pero nosotros no podemos decir eso, porque al decir eso nosotros nos hacemos dioses, pero no solo eso, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Porque tenemos un creador, un diseñador que sabe qué es lo que necesitamos, pero cuando no queremos entender, Él mismo
Él mismo, cuando la palabra de Dios se te predica y tú no quieres entender y que no quisiste entender, Él mismo te empuja a que te vayas hacia lo malo, hacia el abismo, porque no quisiste escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante que tú, que me escuchas, cuando escuches la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? En una parte de la Biblia, que Dios manda espíritus engañadores para todas aquellas personas que no quieren conocer de Él, que no quieren saber de Cristo, que no quieren saber de la verdad. Jesucristo mismo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú le rechazas, Dios mismo te va a empujar a que te vayas hacia donde quieres ir. Y para que llegues más rápido hacia donde quieres llegar, pero déjame decirte que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y cuando nosotros estamos desviados de Dios, vamos camino hacia la muerte. Por eso Dios nos da la oportunidad que nos volteemos a ver, que volteemos a verlo hacia Él. Y que antes de que entre la gran tribulación, tú salgas y te arrepientas. Como dice ahí 2 de Pedro 3:9, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando la oportunidad a todos en general para que se arrepientan, porque no quiere que nadie se pierda. Pero de ti y de mí depende si nos queremos perder. Si yo quiero decir, yo no quiero nada de Dios, aquí está la palabra de Dios. Y te está diciendo que viene juicio de Dios sobre la tierra y todavía se te añade que Dios no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento, que procedas al arrepentimiento de lo que estás haciendo, de lo que has hecho, para que vengan tiempos del Señor, de Cristo, tiempos de refrigerio. Aleluya. Dios te está dando la oportunidad y Dios me está dando la oportunidad para que antes de que entre la gran tribulación salgas por medio de Jesucristo. No podemos decir que Dios no es justo porque Dios todavía aparte de que te está dando la oportunidad, te está dando la oportunidad de salir de este juicio que viene sobre la tierra, todavía aparte te perdona tus pecados si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Él. Por eso decimos y creemos en un Dios de misericordia y de amor, porque nosotros nos merecemos la muerte y merecemos el infierno por nuestro pecado, porque cada día nos alejamos más de Dios, porque cada día no queremos saber nada, ¿verdad?, de lo que establece la palabra de Dios, no queremos saber nada de los mandamientos morales que Dios ha establecido aquí en su palabra. Pero tú que me estás escuchando, estás a tiempo de venir hacia Él. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Cada vez el ser humano se hunde, en el pecado desenfrenado que cada vez hunde más al mundo y a su gente. Así que no te sorprenda, porque Dios juzgará al mundo y a la gente sin ninguna duda. Que no te sorprenda, querido hermano, que no te sorprenda, querido oyente, que Dios va a juzgar a la gente y va a juzgar al mundo por su pecado y por su iniquidad. Estamos a tiempo de salir, porque Dios es un Dios misericordioso, bueno, que tiene misericordia del ser humano, que aún siendo pecador, que aún siendo lo peor, Dios te da la oportunidad de que entres y que vuelvas hacia Él, como dice Romanos 5:1, como ya lo leímos. Dios te bendiga grandemente este día. Espero que este video sea de edificación y que sobre todo te despierte y que Dios te dé una sacudida en tu corazón y que te ayude a reflexionar y que tú puedas darte cuenta y que tú le digas al Señor, Señor, si es cierto, necesito de ti, sácame de donde estoy porque no quiero pasar por este juicio que viene tuyo sobre la tierra. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto con la parte 9 de este capítulo 24. Amén.